Quiero que vayan sus ojos a lo que dice aquí, lo último de lo que estamos viendo aquí en Éxodo 32:7. Estamos hablando de esta historia cuando Moisés está en el monte y viene el Señor y le dice: desciende porque el pueblo se ha corrompido. Tendrá que Dios hablar en este tiempo y decir: tengo que descender porque el pueblo se ha corrompido. Señores, eso es preocupante. Todos nosotros deberíamos de tener un corazón dispuesto a decir: Señor, háblanos, haznos ver lo que estamos haciendo mal. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿A quién? ¿A los de afuera? No, a su pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés hizo una oración de intercesión a favor del pueblo para que Dios no lo destruyera. Imagínense en este tiempo que no haya un hombre llamado por Dios. ¿Qué fuerza tendrán sus palabras cuando Dios quiera traer juicio porque se han corrompido? Y esto es preocupante, porque si Dios no está escuchando las oraciones de una persona que dice que es el líder, entonces, ¿cómo podrá esa persona decirle a Dios: mira, no hagas esto? Y Dios le diga: ¿y tú quién eres? ¿Cuándo yo te llamé a ti? Tú eres un usurpador. Señores, y usted dirá: no, hermano, eso es imposible. No, señores, hay mucha gente ocupando puestos que Dios nunca los llamó a tal cosa. Simplemente son gente soberbia, son gente perversa y que quieren ocupar un título nomás para traer destrucción al mismo pueblo de Dios. Terrible. Pero qué bueno que usted está entendiendo esto, y por eso el tema es cuando Dios no cumplirá lo que Él ha dicho, ya sea para bien o sea para mal. Porque hay mucha gente que dice: ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no cumple lo que Él ha dicho? A lo mejor no fue Dios quien te habló. Sí, porque hay mucha gente hablando cosas que Dios no ha dicho. Alábele si puede. Y yo digo, yo no tengo ningún problema con los dones, siempre y cuando sean de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente diciendo cosas que Dios no ha dicho, y Dios no está comprometido a cumplir algo que Él no ha dicho. Así es que tenga mucho cuidado, porque hay gente que yo los he escuchado que han dicho cosas que Dios nunca dijo, y eso es muy peligroso. Y luego se nota que hay gente simplemente manipuladora aún entre las iglesias. Y usted lo sabe, y todo líder que tiene los ojos abiertos sabe que eso es cierto. Hay mucha gente que llega a querer meter su cizaña diciendo: así dice el Señor, pero no dice cuál Señor, ¿verdad? ¿Usted está entendiendo eso? Sí, ok, qué bueno. Porque la gente cree que solo porque dice: así dice el Señor, es Dios hablando. No, señores. Por eso la Biblia dice que los que han alcanzado madurez que juzguen, porque está viendo que esas cosas no vienen de una buena fuente. Así es que es importante que el pueblo pueda tener un líder que tiene los ojos abiertos y que puede decir: Señor, este pueblo ha pecado, pero perdónalo. Mira, Señor, eso es bonito, pero si el que está enfrente está perdido, ay Dios, y entonces, ¿y ahora quién? Pero seguimos avanzando. Por eso es que yo digo, no ande usted levantando algo y diga que es para Dios, y Dios dice: eso no es mío. Porque Dios trae castigo al desobediente, aquel que Él ha tomado por hijo. Porque hay gente que dice: Señor, yo soy tu hijo. ¿Cómo es que tú eres mi hijo? Ni siquiera respetas mis leyes, no respetas mis mandamientos, ni nada de eso. ¿No respetas mi casa? Señores, está bien triste, pero así piensa mucha gente. Mire qué bonito. Seguimos adelante porque el tiempo va que vuela. Mire pues, qué hermoso lo que dice aquí. Bueno, hermoso para nosotros porque podemos agarrar estas historias y decir: ¿qué puedo yo aprender de todo esto? Dios en su momento va a permitir que ciertas cosas se activen en contra suya para ver qué usted va a hacer. Si va a honrar a Dios, va a obedecer a Dios, o simplemente va a hacer lo mismo que hizo aquí, como usted ya sabe, Saúl. Pero me gusta el lenguaje que dice aquí, que se usa en esta historia. Primero de Samuel,
15:1. Me gusta, mire lo que dice. Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de ¿quién dice? ¿De las palabras mías o la voz del Señor? Oh, dice la voz del Señor. Claro que sí. Y a esa es la que debemos nosotros prestar atención. Por eso es importante, porque hay momentos que Dios dice: yo quiero hacer esto, pero necesito una persona que esté dispuesta a obedecerme. Qué bonito es cuando Dios habla a una persona y le dice: mira, quiero que te levantes y vayas a tal lugar. Y digas a esta persona: yo he decidido traer juicio sobre tu casa, sobre tu descendencia o como sea. Y que venga esta persona y lleve la palabra y esa persona se arrepienta. Y Dios dice: porque te arrepentiste, porque te humillaste delante de mí, yo no traeré el juicio que dije que iba a traer. Pero eso lo veremos aquí. Por eso decía ya, y que el Señor se arrepintió, dice en el 14, ¿verdad? Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué bonito es eso, que Dios diga: porque te humillaste, porque hubo alguien que dijo: Señor, ten misericordia y yo trabajaré con ellos para que tú no tengas que traer juicio. Qué hermoso. Pero si todos están perdidos, ay, sálvese quien pueda, dijo aquel, ¿verdad? Mire pues lo que dice el 2 de 1 de Samuel 15:2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he decidido castigar a Amalek por lo que hizo a Israel, cortándole, dice, el camino cuando subía de Egipto. Todos sabemos quién es Amalek. Ahora es un espíritu que opera y es un espíritu traicionero. Amalek era ¿quién? Nieto de Esaú. ¿Hermano de quién? De Israel o hermano de Jacob. Pero mire, él se levanta en contra del pueblo de la misma familia, a matarlos, a atacarlos y todo eso. ¿No le da a entender algo muy interesante en el lenguaje de toda la Biblia? Que los que se levantan contra nosotros, contra aquella persona que quiere hacer la obra de Dios, que quiere hacer las cosas para Dios, usted se da cuenta que en casi toda la historia de la Biblia son los familiares, son las personas cercanas a ti, son los que te traicionan, son los que te matan, son aquellas personas que hacen todo en contra tuya. Y eso no es chisme ni nada, usted lo puede leer en la Biblia, que todo el tiempo ha sido así. Es más, le digo algo, que cuando se comete un crimen, aún en esta nación, ¿a quién usted cree que interrogan primero? ¿A los de afuera, a los vecinos? No, a los más cercanos a esa persona, a los familiares, a los que viven en su casa. ¿Por qué usted cree que eso es así? Porque está comprobado que casi nadie de afuera que no te conozca se levante en contra tuya. Siempre es una persona que tú conoces. Y en este caso aquí, los amalecitas se levantan contra el mismo familiar. Qué terrible. Pero así estamos. Pero Saúl, como usted sabe, decidió no hacer caso. La pregunta aquí es: ¿qué haría usted si esto aconteciera en su vida? Que Dios le dé una orden a usted y le diga que vaya a hacer lo que dice el versículo 3. Claro que Dios nunca le diría a usted en este tiempo que haga tal cosa. Lo aclaro, nomás le estoy diciendo qué haría usted si Dios le dijera a usted en este tiempo: levántate, vete a tal ciudad y profetízale a una persona que yo voy a hacer esto si no se arrepiente. El caso aquí se lo voy a leer, no porque Dios le diría a usted en este tiempo que lo haga. No, te aclaro eso para que después no vaya a salir alguien diciendo: oh, pero el hermano dijo que yo tenía. No. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, porque hay gente, hermano, que, ay Dios. ¿Qué dice el 3? Ve pues, que hiriera a ¿quién? Amalek, y destruyese en él todo lo que tiene. No te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños, y a los de pecho también, vacas y ovejas, camellos y asnos.
todo eso. ¿Sabía usted que en aquel tiempo muchas de estas cosas eran sumamente caras? Lo que eran las vacas, las ovejas, los camellos y los asnos. Eran cosas muy valiosas y aún en este tiempo. Entonces la gente se va a veces por lo valioso. Y eso fue el caso de Saúl, que fue y escuchó al pueblo en vez de escuchar a Dios. ¿Qué está aprendiendo de todo esto? Que hay gente que prefiere escuchar la voz del pueblo en vez de escuchar la voz de Dios. No cometas tú como líder ese error. Si Dios te dijo algo, aunque el pueblo te diga que no, tú di, Dios me habló. Aunque todos ustedes me dejen y se vayan, pero yo escucharé lo que Dios me dijo. Y Dios me dijo que me estuviera firme y Dios me dijo que esperara en Él. Así es que me va a doler en mi corazón verlos que ustedes se vayan, pero Dios no me ha dado permiso que yo haga tal cosa. Eso es haber escuchado la voz de Dios y no escuchar la voz de la gente que te llevará a que Dios te quite de aquello que Dios te dio. Porque ¿quién fue que llamó a Saúl? Dios. ¿Quién fue que envió al profeta para que lo ungiese como rey? Dios. Y ahora Dios se enoja contra él porque no cumplió con lo que Dios le había dicho. ¿Está Dios enojado contigo? ¿Has hecho la obra de Dios conforme Dios te dijo? ¿Has servido a Dios con diligencia? ¿Le has servido con amor? ¿Y amas la obra de Dios no por tu propio beneficio, sino por amor a Él? ¿Estás haciendo eso? ¿Le estás diciendo, Señor, esto que tengo aquí no es mío, es tuyo? ¿Sabe que el verdadero siervo de Dios cuida de aquello porque sabe que no es de Él? Cuando una persona hace y deshace en la obra del Señor, es porque Él cree que eso es de Él. Pero el verdadero siervo del Señor usa las palabras que usa David. Usa las palabras que usó Moisés. Que él cuidaba, dice, las ovejas de su suegro y David cuidaba las pocas ovejas de su padre Isaí. Pero no dice de mi casa, no dice mis ovejas. El verdadero líder dice, este es el pueblo del Señor y yo tengo que cuidar porque es el pueblo del Señor. La misma actitud tuvo allá Moisés cuando le dijo, Señor, no hagas eso. Le dijo, porque ¿qué van a decir aquellos que los trajiste a este desierto nomás para matarlos? Y él hace esa oración y Dios lo oye porque sale de un corazón sincero que sí ama la obra que está haciendo. ¿Está entendiendo eso? Haga el trabajo en obediencia, cumpla con el mandato que Dios le dio. Si usted se olvidó y si en el camino usted hizo lo malo delante de Dios, este es un buen momento de decirle, Señor, ayúdame a volver a donde comencé, a donde sentía ese amor y esa pasión por hacer la obra tuya, pero me he extraviado. Me he vuelto como un Saúl obedeciendo al pueblo en vez de obedecerte a ti. Estas son las cosas que nos ayudan a ver cómo un hombre carnal puede hacer tanto daño. Porque Dios lo puso a prueba a Saúl. Falló con ellos, vio el gigante y dijo que no, que era muy grande el gigante. Y haciendo una pequeña observación los otros días acerca de esto, ¿qué pasó? Es muy terrible, hermano, cuando la persona ve al gigante que tiene enfrente, pero no dice, Dios me llamó. Así es que en el nombre del Señor, Saúl no usaba ese lenguaje ya. Lo usaba nomás como dicho, pero ya no lo creía. Pero ¿qué pasó? Dios ya había levantado a otra persona que sí usaba el lenguaje de verdad. ¿A cuántas personas Dios tendrá que reemplazar en este tiempo? Porque ya no usan el lenguaje de Dios, usan un lenguaje carnal nomás, un lenguaje manipulador como lo hizo Saúl. ¿Usted cree que las excusas le iban a valer a Saúl? ¿Cuántas personas se excusan en este tiempo para no hacer las cosas? Mira algo que estamos viendo en estos días y que me llama la atención, que son cosas muy interesantes. Escuche esto.
A una persona que practica el ocultismo se le aparece Cristo y se convierte al cristianismo. El cristiano dice que según ve a Cristo, pero no se ha convertido a Él. Se le aparece el diablo a uno que dice ser cristiano y se arregla. ¿No le parece algo muy interesante a usted? Que Dios tenga que permitir que se le aparezca el enemigo a mucha gente dentro de la iglesia para que se arreglen de verdad. Pero ellos dicen que van a ver al Señor. Ellos hablan usando el mismo lenguaje de excusa que usó Saúl. Oh, que lo traje, que el pueblo me dijo, que el pueblo me motivó. No, aquí debe de ser, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Ese es un verdadero siervo. Esas son las palabras que esa persona tiene que usar en lo privado, en su tiempo con Dios. Y ahí es cuando usted sabrá que Dios siempre le va a hablar y le va a decir cuando es una persona que Dios llamó a aquella labor. Hay personas que usted los escucha usar un lenguaje muy peligroso. Señor, ¿por qué ya no me hablas? Si imagínese que Dios le hablara y le dijera: porque eres un Saúl delante de mí, eres desobediente, soberbio, eres una persona carnal, no eres una persona espiritual. Y aunque yo te hable, yo sé que no vas a obedecer. Mira, hermano, hay momentos que Dios quisiera hablarle a unas personas, pero Dios dice: ¿para qué? Si yo sé que no vas a hacer caso a lo que yo te diga. Qué triste es que Dios tenga que usar un lenguaje así. Pero como le repito, aquella persona que practica el ocultismo, se le aparece, tiene una experiencia con el Señor y se convierte de su mal camino. Aquellas personas que dicen que van a la iglesia a buscar del Señor, a ese Señor es el que menos conocen. ¿Acaso no era lo mismo que Saúl? Que aún usa un lenguaje bien peligroso. Le dice al profeta: sal conmigo, le dijo, para que el pueblo vea que todo está bien. Qué triste, ¿verdad?, que tengamos que recurrir a otras personas para que ellos digan: si se junta con ese hombre de Dios es porque todo está bien. No, señores, pero el lenguaje de Saúl es muy peligroso. Pero ¿qué le dijo Samuel? Está bien, le dijo, solo lo haré esta vez, pero eso es todo, porque eres un desobediente. Y el Dios de Israel ya te desechó para que no seas más rey. Y dice la Biblia que nunca más Samuel volvió a ver a Saúl hasta que ya estuvo muerto. Qué terrible. Analice cada una de las cosas que hemos visto en esta tarde, porque es muy importante que nosotros analicemos nuestro caminar en Dios. Siempre vamos a tener gente que nos acusa, siempre. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque por lo menos se acuerdan de que aún aquellas cosas que usted les ha dicho, aunque ellos lo tomen a mal, pero van a decir en aquel día: aquel hermano decía tal cosa. Mira, a él nos hacía recordar ciertas cosas y yo sé que nosotros éramos malvados y decíamos tanta cosa, pero tenía razón. Así es que la pregunta es: ¿cómo quieres ser recordado tú? ¿Como una persona que obedeció y sirvió al Señor? ¿O como un Saúl que aunque fue llamado por Dios, pero luego fue desechado? ¿Cuál de estas cosas te gustaría que se viera en tu vida? ¿Que Dios está contento con el trabajo que estás haciendo? ¿O que Dios ya dijo: tu tiempo se acabó y levantaré otro en tu lugar? Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.